Dios le bendiga, amados hermanos. Los saludo a todos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta noche quien les habla, su hermana y amiga en Cristo, María Fernanda. Amén. Vamos a estar hablando esta noche vamos a estar hablando sobre la doctrina. Amén. Vamos a estar predicando sobre las preguntas de la doctrina. Amén, ya que es importante, porque es la doctrina luz del mundo. Amén. Es la doctrina que tenemos que aprendernos, que memorizarnos, amén, antes de ser bautizados. Y que muchas veces, ya una vez que nos bautizamos y que pasamos a ser miembros activos de la iglesia, nos olvidamos de volver a leer, de volver a repasar, de refrescar nuestra mente con esa doctrina, amén. Entonces esta noche vamos a estar hablando de eso, amén. Vamos a estar hablando de la primera y la segunda pregunta de la doctrina, amén. ¿Qué es la Biblia y para qué sirve la Biblia, amén? Son preguntas importantes que todo cristiano debe saber, y el que se está preparando para tomar el bautismo en las aguas también, amén. Entonces, voy a estar leyendo palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vamos a estar leyendo en Deuteronomio 6 al 9, amén, que es de la primera pregunta de la doctrina, y seguidamente pasamos a ¿para qué sirve la Biblia? Amén. Leo palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Y luego dice en 2 de Timoteo 3:14. Amén, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Vamos a estar orando por esta su palabra que ha sido leída. Amén. Amantísimo Padre Celestial, mi Dios de gloria y de honra, te damos gracias, Señor Jesús, por esta tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque a través de ella nos instruye, nos redarguye, nos enseña y nos capacita, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre de la gloria. Te pido que tomes el control de cada palabra que vaya a salir de mi boca, Señor, y que nos ayudes a poderla recibir, Padre Santo, y a aceptarla. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amén. Importante la primera pregunta de la doctrina: ¿qué es la Biblia? Amén. Y resumiendo, ¿qué es la Biblia? No es más que la palabra de Dios escrita. Amén. La palabra de Dios escrita. ¿Por qué la palabra de Dios escrita? Porque fue fue inspirada por Dios. Amén. Por eso es que se dice que la Biblia es la palabra de Dios escrita, fue inspirada por Dios. Amén. Por eso. Y dice aquí en Deuteronomio 6, amén: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Esto no nos quiere decir más que tenemos que tener la palabra del Señor la tenemos que tener arraigada en nuestro corazón. Amén. Y tenemos que hablar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros vecinos, a nuestros padres. Amén. En todo momento y a todo tiempo. Amén. No debemos de descansar, amén, de hablar de la palabra del Señor. Un cristiano no puede bajar la guardia. Un cristiano, de su boca no pueden salir más que cosas que le agraden a Dios. ¿Y cómo vamos a agradar al Señor? Haciendo lo que Él nos manda, amén, que es hablando en todo momento, en todo tiempo, a tiempo completo, a destiempo, como sea, pero tenemos que predicar la palabra, tenemos que impartir la palabra, tenemos que compartirla, y en estos momentos de dificultad mucho más. Porque si vemos también en Deuteronomio
11, amén. Deuteronomio 11, 18, amén. También dice lo mismo. Y no es como una coincidencia, no es, o sea, como que cosas de que lo escribieron, se equivocaron. No, el Señor nos los manda a hacer y nos los dice en una parte de Deuteronomio 6, amén, y nos los dice en Deuteronomio 11, 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Las pondrás como frontales, o sea, frontales es que las vas a poner ahí de primerito, la vas a poner frente a ti para que en el momento que salgas, que vayas, que vengas, que hagas lo que hagas, veas la palabra del Señor, medites en la palabra del Señor. Amén. Y dice que también las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En todo momento, en todo tiempo, hablar de la palabra del Señor, predicar la palabra del Señor. No es solo que vamos a predicar cuando estamos en el servicio, cuando estamos en el culto, y después que salimos del culto, del servicio, ya nos olvidamos de la palabra del Señor y salgo a hablar lo que yo quiera. De un cristiano no pueden salir más que cosas de Dios. De la boca de un cristiano no pueden salir más que cosas que alaben y exalten el nombre del Señor. Amén, porque para eso el Señor también nos llamó a sus caminos. Para eso el Señor nos llamó a su luz admirable. Amén. Para predicar a tiempo y a destiempo, para hablarle a nuestros hijos, porque mañana pasado nosotros tenemos que entregarle cuenta a Dios por nuestros hijos, nosotros tenemos que entregarle cuenta a Dios por esas personas que estuvimos cerca y al cual no le hablamos. ¿Qué dice la palabra también? Que después esa sangre va a correr por nuestra cabeza si nosotros no predicamos, si nosotros no hablamos, si nosotros no impartimos el evangelio, amén, las buenas nuevas de salvación. Amén. Y no es casualidad que en estos dos versículos se repita lo mismo. Amén. El Señor nos manda a predicar su palabra a tiempo y a destiempo. El Señor nos manda a hablar cuando andemos por el camino. ¿Qué quiere decir cuando andemos por el camino? Cuando andemos por la calle, cuando andemos en el trabajo, cuando andemos visitando a la familia. En todo momento, cuando te acuestes, antes de acostarte, comienza a orarle al Señor, a pedirle al Señor. Si no sabes, si no sabes, amén, hablarle a los demás, comienza a pedirle al Señor. Señor, dame palabra, Señor, dame palabra, Señor, dame palabra. Amén, como lo hizo Jeremías, si mal no me equivoco, que fue el que le dijo al Señor: Señor, si soy muy pequeño, no sé qué decir. Amén. El Señor que abre tu boca que yo la llenaré. Amén. Abre tu boca que yo la llenaré. El Señor no te va a mandar a hacer algo que tú no estés capacitado para hacer. Y aún con miedo y con temor hay que hacerlo. Amén. Porque para eso debemos estar dispuestos y prestos para hacer la obra del Señor. Porque cuando uno le dice que no a un hermano, a un pastor, a un siervo, uno no le está diciendo que no a ellos, uno le está diciendo que no al Señor, uno le está diciendo al Señor: no, Señor, a mí no me envíes porque yo soy incapaz de poder hacer lo que me estás mandando a hacer. No, Señor, a mí no me envíes porque yo no puedo hacer lo que me estás mandando a hacer. Amén. Y es allí donde el Señor después viene, agarra, manda a otro a hacer lo que tú no quisiste hacer. ¿Por qué? Porque pusiste pero. Amén. Tenemos que ir y hacer la buena obra, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que impartirlo. ¿Pero cómo? Guiándonos por la Biblia. Amén. Dice también, amén, en 2 de Timoteo 3:14, te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. O sea, ¿quién lo escribió? ¿Quién escribió eso? ¿A través de quién fueron inspirados esos hombres? A través de Dios. Amén. Por eso dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿A quién esperamos? ¿A quién estamos esperando nosotros? Amén. A Cristo, al Dios viviente. Amén. A ese que nos salvó. Amén. Y dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muchas veces a mí cuando vienen y me dicen, no, que los hijos no vienen con un manual, que ya cuando uno nace uno no viene con un manual de vida. Ahí se equivocan.
El manual de vida que nos dejó el Señor es la Biblia. Usted está pasando por alguna circunstancia, por algún proceso, por algún problema, usted abre la Biblia y usted va a conseguir respuesta en la Biblia. Muchos dicen, es que no sé qué hacer, y salen corriendo donde la mamá, el papá, la amiga, la prima, el hermano, el amiguito, donde sean, y no se van a donde, no se van a los pies del Señor, ni buscan a través de la Biblia. A través de la Biblia vamos a conseguir la respuesta que ningún ser humano, ningún familiar, ninguna amistad del mundo nos va a poder dar. Amén. Y lo mejor de todo, es gratuito. Aparte de que es gratuito, delante de la presencia del Señor podemos contarle todo y el Señor no va a salir a divulgarlo, el Señor no va a salir a comentarlo, pero cuando se lo contamos a las personas, a los humanos, al hombre, a la mujer, a quien sea, corren riesgo de que salga y se divulgue la palabra. Por eso la Biblia dice que maldito el hombre que confía en otro hombre, maldito el hombre que pone su confianza primero en el hombre y no en Dios. Amén. Tenemos que poner primero nuestra confianza en el Señor. Amén. Y cuando tengamos un problema, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. ¿Por qué? Porque ese es el manual de vida. Aparte del manual de vida, es la doctrina, amén, que el Señor nos ha dejado. Es la guía que el Señor nos ha dejado para aprender a cómo comportarnos en todo momento, tanto en la casa del Señor como en nuestros hogares, como en nuestros trabajos. Amén. Dice que indiscutiblemente es misterio, perdón, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, amén. Indiscutiblemente, sí, grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, amén, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, amén. Él hizo todo esto, ¿por qué? Por piedad, por amor a su pueblo, porque bien pudiéramos decir que él se pudo haber quedado tranquilo allá arriba donde estaba su trono, amén, donde está su reino, amén. Pero ¿qué hizo? Él tuvo piedad y por eso dice que grande es el misterio de piedad, amén, porque Dios fue manifestado en carne, amén, y fue justificado en el Espíritu, amén, y fue predicado a los gentiles. Amén. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser salvos hoy en día, para que se pudiera impartir la palabra, para que se pudiera hablar, para que se pudiera predicar, para que se pudiera llevar la palabra a aquellos que la necesitaban y a los que no, que también tenían que ser salvos. Amén. Porque la palabra de Dios no solo se le predica a los que ya están salvos. No, porque la Biblia dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Es importante meditar en la palabra, amados hermanos, en la palabra y en lo que se dice, porque los tiempos que estamos viviendo hoy en día no son nada fáciles. Eso quiere decir que nosotros tenemos hoy en día que pegarnos más de la Biblia, escudriñar más la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el manual de vida que el Señor nos dejó. Amén. Recuerden siempre las preguntas de la doctrina, amén. ¿Qué es la Biblia? La Biblia no es más que la palabra de Dios escrita. ¿Y para qué sirve la Biblia, amén? ¿Para qué sirve la Biblia? Para instruir, amén, y corregir. Amén, para eso sirve la Biblia, para instruir, para corregir, para redarguir. Amén, porque aunque no lo creamos, la Biblia también nos redarguye. ¿Por qué nos redarguye? Porque es la palabra de Dios que habla a través de ella. Amén. Dice, ¿para qué sirve la Biblia? Para conocer a Dios. Amén. ¿A quién vamos a conocer a través de la Biblia? A Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada más y nada menos. Y para perfeccionar a los hombres de Dios. Amén. Muchos dicen en el mundo, nadie es perfecto, nadie es perfecto. Es verdad, nadie es perfecto, pero nosotros como cristianos tenemos que buscar la perfección en el Señor. Nosotros como cristianos tenemos que pedirle al Señor, Señor, enséñame a ser más como tú, que muera el hombre que está aquí en este cuerpo, enséñame a ser más que tú, que mi hablar, mi andar, mi caminar sea como el tuyo, Señor, un hombre dedicado a las cosas de Dios. Cuando Jesús vino, ¿a qué se dedicó? A predicar la palabra, amén. Se dedicó a impartir la palabra, a hacer lo correcto, amén. Cuando él se le perdió a María, a José,
¿Dónde estaban? Cuando lo buscaban, ¿dónde lo encontraron? Lo encontraron ¿dónde? En la iglesia, en el templo. Amén. ¿Haciendo qué? Predicando la palabra del Señor. Entonces, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Ser más como el Señor. Instruirnos más en la palabra, en ese manual de vida que nos dejó. Yo no seré experta, amén, predicando, pero de lo que el Señor me da yo les comparto. Y sí, ciertamente muchas veces me da temor el ponerme frente a la cámara, el predicarle y el hablarles, amén. Pero lo hago. ¿Por qué lo hago? Porque lo hago para el Señor, y el Señor ve con agrado cuando nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Él nos manda hacer. Amén. Porque muchas veces uno le dice al Señor, Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor, envíame a mí, Señor, heme aquí, envíame, Señor, heme aquí, soy tu siervo, soy tu hija, mándame a mí, Señor. Pero entonces cuando el Señor nos manda, ¿qué hacemos? Le decimos que no, o ponemos un pero, tenemos alguna dificultad para hacerlo y no lo hacemos, ponemos cualquier cosa antes que Dios. Y eso a Dios no le agrada. Uno tiene primero que poner al Señor. Amén. La Biblia dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Dejar al Señor en segundo plano? No. En vano el Señor no nos dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Amén. Después que yo le sirva al Señor, después que yo cumpla con el compromiso que tengo con el Señor, que viene lo demás. Bueno, ahora sí me pongo a atender a lo demás, pero primero Dios, primero Dios. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Espero que sea de bendición para sus vidas. Amén. Esta predicación basada en las dos primeras preguntas de la doctrina. Amén. Que podamos meditar, recapacitar en cada una de esas dos preguntas. Amén. Y de los versículos que allí están escritos. Que Dios pueda bendecir su vida grandemente. Me despido de ustedes. Dios le bendiga.